¿Cuál es su nombre? Manuel Cuesta Morúa, mi nombre y mis dos apellidos. ¿Y qué edad usted tiene? 54 años. ¿Cómo ve usted a Cuba en 5 y en 10 años? En 5 años lo veo como una sociedad más plural, desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico y sobre todo desde el punto de vista de la elección. Esa gente que elige una minoría porque la elige. Así lo veo. En 10 años veo un Estado democrático. ¿Y cómo se ve usted en 10 años? ¿En qué lugar de la sociedad? Yo me veo ejerciendo la política. No sé en qué posición, pero me veo en 10 años ejerciendo la política en mi país, trabajando por el bien común, desde mi perspectiva, desde mi visión de las cosas. ¿En qué año entra usted a la oposición? Yo entré en el año 91, 1991. Éramos tan jóvenes. ¿Qué edad tenía? Yo tenía 26 años, cumplir 27. ¿Ya tenía una formación universitaria? Tenía una formación universitaria, yo me gradué en el año 86 de licenciado en Historia en la Universidad de La Habana, aquí cerca de donde estamos. ¿Y de dónde trabajaba? Trabajé, hice 3 cosas. Muy mínimamente fui guía de turismo, pero muy poco tiempo, un par de meses. Luego empecé a trabajar en una secundaria básica como profesor. Y finalmente terminé trabajando en el Museo de la Ciudad, con Eusebio Leal. Yo trabajaba en la Casa de África y de ahí me expulsaron en el año 91. En el año 91. ¿Usted comienza en la oposición junto a quién? Yo comencé junto a la oposición con Rolando Prats Páez, hoy no muy recordado, pero fue alguien que inició en aquella época unos pequeños círculos que debatían lo que se llama el socialismo democrático. Luego empecé a trabajar con Elizardo Sánchez Santa Cruz en la Comisión Cubana de Derechos y Reconciliación Nacional. Seguí, obviamente, trabajando en la corriente socialista democrática y digamos que ahí di mis primeros pasos en el año 91. Hablando de elección, ahora hay unas elecciones en Cuba en el mes de entre septiembre y octubre. Se va a producir un proceso electoral. La plataforma Otro 18, que hay algunos que me medio confundido porque yo estaba entrevistando personas, opositores y demás, y yo tengo entendido que usted es la persona líder de la plataforma Otro 18, pero también algunos me dicen que es una persona de apellido Silva. O sea, realmente quién es Bueno, te explico. Yo soy el portavoz de la plataforma ciudadana Otro 18, que es como se llama. Tiene un grupo gestor, esa plataforma, yo soy el portavoz de ese grupo gestor. Silva es el presidente de un movimiento que se llama Opositores por una Nueva República, que ha sido uno de los grupos que más candidatos y candidatas ha aportado a la plataforma Otro 18. Y eso le ha dado dentro del espacio en que estamos trabajando un liderazgo natural, porque ve muchos candidatos, se entrevista con ellos, conecta con ellos, le pasa la información. Esa es la realidad. ¿Cuántos candidatos tienen ustedes ya en la plataforma Otro 18? 132 contados uno tras otro, con la variación de que probablemente en un par de semanas hayamos hecho una especie de criba, en el sentido que hay algunos que, por ejemplo, aunque se mantienen simbólicamente como candidatos, ya no pueden serlo en la realidad concreta porque han sido juzgados. No tienen antecedentes penales hasta ahora, que los juzgaron justamente porque ellos optaron por presentarse como candidatos a Otro 18, cada uno en su localidad. Y te pongo un par de ejemplos. ¿Y fueron juzgados por qué? En un caso, el caso más sonado para nosotros, aunque no sonado en los medios de comunicación, es el de Rolando Columbier Patterson. Él es de Antilla, el segundo municipio más pequeño de Cuba, Holguín, Bahía de Nipe, y un trabajador muy asentado. Trabajaba en los ferrocarriles, fue delegado durante 10 años, se desencantó del sistema, se desencantó del régimen, y decidió convertirse en candidato independiente dentro de la plataforma Otro 18. Y esto fue suficiente como para que el gobierno le inventara una causa de hurto en su trabajo en los ferrocarriles, en las
parte de carga en Holguín, en Antilla, específico, y le imputan el robo de una java de maíz que, pasado por los peritos, cuesta un CUC. Bastó para que lo juzgaran a 6 meses de prisión domiciliaria, justamente el tiempo que va a durar más o menos el proceso electoral, y 500 pesos de multa. Ya no puede serlo. Ya no puede ser. Porque esto es un requisito invalidante si ha sido juzgado por la ley. Hay personas que me han dicho que José Díaz Silva es un preso común. ¿Que te han dicho que José Díaz Silva es un preso común? Un expreso común. Un expreso común. Bueno, realmente yo no he verificado eso. En todo caso, yo conozco a José Díaz Silva hace, digamos, unos 6, 7 años, sé que estuvo preso. En todo caso también, mucha gente ha entrado a la prisión como prisioneros comunes, y dentro de la prisión han visto otras opciones en su vida, ¿no? Y se han convertido a la política y al trabajo cívico. Ese puede ser exactamente su caso, ¿no? Pero ignoro los orígenes por los que básicamente fue a la prisión. En todo caso cumplió, tengo entendido que un par de prisiones, tengo entendido que hay una de ellas que fue sí por razones políticas, ¿no? Ahora, desconozco eso, siempre diciendo de que en todo caso siempre es posible. Yo siempre recuerdo el caso de Martin Luther King, ¿no? Rectifico de Malcolm X, Martin Luther King. Acabo de borrar Martin Luther King de Malcolm X. Fue una persona cargada de pecados, por decirlo en términos bíblicos, y que fue un gran líder político, ¿no? Salvando la distancia entre Silva y Malcolm X, ¿no? Pero en todo caso, me hablo de los orígenes, de modo que para mí eso no sería algo detestable o deleznable. Y fundamentalmente, ¿por qué? Porque en Cuba, donde las restricciones son muy duras y cubren una gama diversa de acciones sociales, pues no es muy difícil ir a la prisión por razones comunes. No es muy difícil en Cuba. He hablado con personas de la plataforma, o sea, que aparecen en las planillas que se han hecho públicas y demás. Y hay un caso que me llamó la atención en Ciudad de Ávila, del municipio Baraguán, Gaspar, que dice que su nombre aparece en una planilla, pero que él realmente no firmó esa planilla. Yeah. O sea, ¿usted tiene conocimiento de esto? No domino todo el proceso, porque somos una plataforma amplia, yo me dedico a algunas cosas, otros se dedican a otras cosas dentro de eso. Puede haber ocurrido, obviamente, y esa es otra de las razones por las que tenemos que hacer una criba, para ser serios, ahora que vienen las asambleas de nominación. En algún momento nos imputaron una persona que estaba fallecida, rápidamente corrimos a averiguar el asunto, no era tal, pero en todo caso tampoco estaba dentro del proceso. Y aquí pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Sabes que estamos en un régimen cerrado, muy policial, que desarrolla herramientas de inteligencia de vaciamiento, que es como yo les llamo, que es la de colocar también dentro de un proyecto, una plataforma, una organización, falsos positivos, por decirlo a la colombiana, y esto puede estar ocurriendo en ese caso, ¿eh? De modo que nosotros somos serios, pretendemos seguirlo siendo, y vamos a hacer una criba en 2 semanas de esto, un análisis, una depuración de estos 132 que tenemos, por lo menos nominalmente hasta ahora. ¿Usted se va a nombrar? No, yo no. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque yo tengo cierto perfil político ya hecho. Eso podría complicar una de las estrategias que nosotros tenemos, que es la de que esto es una propuesta desde las comunidades, desde los ciudadanos, para representar los intereses de las comunidades, darle voz a las inquietudes y las necesidades de la gente en cada comunidad. Y obviamente en mi caso eso no iba a ser muy vendible si yo me presento como candidato en una, digamos, circunscripción o en una comunidad específica. Por otro lado, podría haber sido utilizado por el gobierno para lo siguiente. Yo tengo un perfil socialdemócrata muy claro, construido durante años. La idea de presentar candidatos independientes en las asambleas de circunscripción a nivel municipal es una que funciona, digamos, sin ideologías.
De hecho, el gobierno dice que el partido no postula. De hecho, nosotros hemos evitado hasta ahora que las organizaciones políticas presenten candidatos como representantes de las organizaciones políticas. En mi caso eso no funcionaría mucho y podría ser utilizado por el gobierno para tratar de deslegitimar de algún modo la idea de candidatos independientes presentándose de sus propias comunidades. He detectado que existen proyectos con respecto a esto que son iguales. O sea, está la plataforma Otro 18, está lo de candidato por el cambio. Yo me pregunto, está el proyecto de Rosa María de Cuba. Cuba decide. Cuba decide. Cuba decide. ¿Entiendes? O sea, ¿quién es clon de quién? Bueno, no se trata de clonar, tú sabes. En las opciones institucionales abiertas a toda la ciudadanía, en un punto de la historia, algunas personas, organizaciones se dieron cuenta de que el cambio democrático podría ser institucional. Tradicionalmente la oposición, de manera general, ha apelado a lo que yo llamo el cambio extrainstitucional, por dos vías. O manifestaciones en las calles, la reproducción del mundo árabe, por decirlo en su última versión en la isla, o una apelación redonda a un diálogo con las autoridades. Estos son vías extrainstitucionales. Pasado el tiempo, muchos nos dimos cuenta de que había una opción institucional de cambio democrático, pero con una estrategia de mediano y largo plazo. Es así que se presentaron candidatos independientes durante muchos años. En algunos momentos la gente lo vio como una ensoñación de gente que quería apelar para cambiar las cosas desde dentro y una posición, digamos, más dura, con una retórica muy fuerte, creía que esto era una especie de componenda con el gobierno. Y así, durante mucho tiempo, no se apeló al cambio institucional hasta que apareció un poco el proyecto Varela. El proyecto Varela marcó una diferencia importante, pero al mismo tiempo mucha gente siguió con la idea de las candidaturas independientes. Recuerdo, justamente mencionaba a Lisandro Sánchez Santa Cruz, el hermano, todos los años, posible que haya elecciones obviamente, se presenta en su comunidad, ya lo hace simbólicamente. En la última ocasión, él dijo que él era el único que votaba por él mismo en su comunidad, ¿no? Pero lo hacía justamente para marcar simbólicamente este hecho. Es el caso de Julio Aliaga Pesán, que en su momento también se presentó como candidato independiente. En los años 2000 y tanto, 2007, 2008, subió una propuesta que se llama así, Candidatos por el Cambio, de la mano de un activista que ya no está en Cuba, Silvio Benítez, que apostaba básicamente a la idea de participar en las asambleas de rendición de cuentas, allí marcar la diferencia desde la ciudadanía. Si los delegados electos decían algo, pues los que iban con la conciencia de la candidatura independiente decían lo otro. Y así empezaba a marcarse la diferencia. Y yo creo que fue un punto importante. Luego surgió también, pero de manera autónoma e independiente, un proyecto que se llama Partido Autónomo Pinero, Isla de la Juventud. Ellos también empezaron a perfilarse con esta perspectiva. Buscar candidatos independientes, básicamente, por supuesto, en la Isla de la Juventud, la comunicación no les permite ampliarse a toda la isla, y encaminaron esa propuesta, la tienen encaminada también. En el 2015 surge la plataforma Otro 18. 2015, no más, no menos. Ya de cara a este año. De cara a este proceso electoral, pero con una perspectiva distinta. Y por eso aquí no hay clonación. Pero la perspectiva nuestra era, y es, primero hay que marcar la identidad y marcar la diferencia. No enviar el mensaje de que vamos a participar en un proceso electoral como si fuéramos otros delegados, ¿no? Para eso, lo ideal es hacer una propuesta de reforma estructural de la ley electoral. Y así comenzamos. Primero, convocando a ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, gente de expresiones políticas. Partidos políticos propiamente en Cuba no hay. Somos expresiones políticas. En mi caso, Arco Progresista, por ejemplo, por decirte un caso, yo conscientemente le llamo partido taxi. ¿Por qué? Porque no somos más de 45 personas. Y esto es el proceso. De manera que convocamos a esas expresiones políticas, a ciudadanos, para deliberar el proceso. Hacer
un estudio, un análisis y una conversación pública, que es como me gusta decirlo a mí, no un debate, sino una conversación pública, donde hiciéramos reformas a la ley electoral y hiciéramos una propuesta de reforma a la ley electoral y a la ley de asociaciones. Y esta era la marca de identidad de Otro 18. Luego nos abrimos entonces al proceso de candidaturas independientes, pero con esta identidad, diciendo tres cosas. Un candidato Otro 18 o candidata a Otro 18, porque aquí la paridad de género la buscamos, no es que la logremos, pero la buscamos, hace lo siguiente. Primero se presenta como la voz del elector, la voz de la comunidad. No puede ir con la demagogia de que yo ahora sí voy a resolver los problemas de la comunidad. Solo tiene que ir con la herramienta de recursos y decirle a la gente, yo voy a ser la voz tuya, frente a las instituciones, frente al Estado, etc. Segundo, tiene que aparecer con una identidad clara, no puede engañar al elector. Usted es una persona que lucha por los derechos de todos, cualesquiera sean los derechos. No sea que alguien después diga, este es un contrarrevolucionario, un gusano o una gusana, como suele utilizar la narrativa del poder, y la gente se siente engañada. 3, decirle claramente a sus electores en la comunidad que los pequeños cambios también dependen de los grandes cambios. Pero que para eso usted no viene con una agenda política de un partido político. Usted viene con reformas estructurales para cambiar la ley electoral. Empezar desde los mínimos, buscando por supuesto los máximos, un Estado de Derecho pleno, etc. Estos son digamos, los elementos de identidad de los candidatos y candidatas Otro 18. Y esa es la razón por la que, si bien Candidato por el Cambio, Partido Autónomo Pinero, había otra propuesta, también esa languideció en el tiempo, caminan en la misma dirección, hay lo que yo llamo distinciones estratégicas en cada propuesta, que justifican la existencia de esas propuestas como tales propuestas. Otra cosa es la posible colaboración, el intercambio y la conversación elegante, que es lo que a mí me gusta siempre tener, con las personas con las que hay diferencia en una dirección u otra. Por eso, esta es, digamos, la razón básica por la que tú ves tantas propuestas alrededor, quizás, de un mismo objetivo. En el caso de Cuba Decide, con esto termino, la diferencia está en que Cuba Decide plantea una consulta popular para un plebiscito. No utiliza tanto las instituciones vigentes como la idea de convocar a un plebiscito, que es una institución democrática mundial y que de alguna manera está contemplada a manera de referendo fundamentalmente en la Constitución cubana, pero solo es convocable por el Estado. Y aquí nosotros podemos participar desde abajo sin que el Estado nos convoque, siempre ejerciendo un derecho. ¿Y esto genera rivalidades, por ejemplo, entre el liderazgo, entre el proyecto de plataforma Otro 18 y, por ejemplo, Candidatos por el Cambio? Yo creo que siempre cuando hay propuestas que caminan en una misma dirección, siempre se crean generar tensiones, rivalidades. Pero yo no llamaría, por lo menos desde el lado de nosotros, no hay ninguna rivalidad. Nosotros pensamos con una perspectiva colaborativa, independientemente de las diferencias estratégicas. Por eso nunca hemos alimentado ninguna rivalidad. Siempre hemos dicho, tenemos tales diferencias, podemos conversar. Podemos dialogar, podemos buscar puntos de contacto, cosas que hacer. De hecho, en algún momento lo hicimos, no hace mucho. Fuimos a México, representantes de Candidatos por el Cambio y representantes de Otro 18. ¿Eso es lo que tiene que ver con la MUAT? No, la MUAT es otra cosa. La MUAT es otra cosa. Pero fuimos específicamente para el tema electoral a una reunión de composición del ambiente en torno a las dos propuestas, buscando los puntos de contacto que podíamos tener y cómo podíamos avanzar juntos en esa dirección, independientemente de esas diferencias. Eso lo hicimos, dimos un paso, ¿no? En esa dirección. ¿Quién auspició eso? ¿Qué organismo? Bueno, ¿qué organización auspició ese encuentro en México? Ese encuentro en México se dio al calor de la preparación del encuentro de la MUAT, justamente. Con nosotros trabaja una fundación alemana, Konrad Adenauer, que nos ha ayudado a abrir espacios y a crear un espacio para el intercambio nuestro y la perfilación de las propuestas. Y al calor, en medio de esta organización, pues hablamos de cómo era posible que aquellos que dentro de Cuba estamos buscando reformas institucionales a partir de la presentación en
el proceso electoral, pues pudiéramos tener una conversación. Y así fue como surgió, casi O sea, de manera espontánea. Adenauer fue quien lo propició. Digamos que nos creó el ambiente, la idea parte de nosotros. Pero ellos financiaron la... Sí, por supuesto, financiaron el pasaje a México y la estancia. Llegamos a unos mínimos acuerdos de buscar un eslogan común, de intercambiar información, de en las reuniones de candidatos por el cambio invitar a representantes de la plataforma Otro 18 y viceversa, y digamos una especie de intercambio más informal sobre estrategias que hacer. ¿Y en qué no llegaron a acuerdo? Bueno, no llegamos a acuerdo en lo que la mayoría de la gente siempre quisiera ver. Vamos a fundirnos. En ese punto no llegamos a ese acuerdo. Digamos que eso fue lo único que faltó. Segundo, no nos pusimos de acuerdo, no porque haya sido discutido con profundidad, pero no nos pusimos de acuerdo completamente en qué hacer luego que pasen las elecciones. Por dónde va a coger cada una de las propuestas. Y eso habría sido interesante porque una visión estratégica, aunque sea a demasiado largo plazo, te ayuda a afinar en el presente. Pero bueno, no llegamos a acuerdo en ese punto o en esos puntos que te menciono. Pero en los demás llegamos a acuerdo básico. Por el lado de nosotros hicimos mucho énfasis en la idea de evitar, por todo lo posible, una discusión pública poco elegante, si sugiere algún conflicto, porque siempre pueden surgir equívocos o malentendidos. Y eso creo que es un acuerdo básico desde el punto de vista ético, que desafortunadamente no está muy bien arraigado en la sociedad civil cubana, en la oposición. Muchos salimos, no es mi caso, pero muchos salimos a las redes sociales y hemos convertido Facebook en una especie de solar cibernético para dirimir conflictos que pueden, en una conversación elegante, pues pueden resolverse fácilmente. Hay líderes de la oposición, en el caso, por ejemplo, de Soler, de Antonio Rodríguez, de Antúnez, de Ángel Moya, que dicen que realmente estos proyectos de participación son una operación de la seguridad del Estado, del gobierno. Sí, desafortunadamente no tengo total constancia de que estos compatriotas lo han dicho, lo hayan dicho. Yo no tengo toda la constancia. Es público. Bueno. Pero la tendencia, en sentido general, nuestra, dentro de la sociedad civil, es a veces a descalificar en los términos que podrían descalificarte frente a la sociedad aquellas alternativas, aquellas propuestas que no coinciden plenamente con la visión, la estrategia o las propuestas que tenemos para el cambio. Es una especie de desestimación porque la sociedad civil no está acostumbrada a la competencia. No debería haber competencia entre alternativas o entre propuestas. Por lo tanto, lo más sencillo a veces es calificar, reitero, no tengo total constancia de que estos compatriotas lo hayan dicho, pero en todo caso sí sé que se dice. En mi caso particular yo he sido acusado durante muchísimos años, según la gradación que la gente se imagine, de agente de la seguridad del Estado. Algunos dicen que me prepararon desde los recintos universitarios para en su momento, otros dicen que me cartaron a mitad de camino, otros me ponen de capitán, otros me han puesto de coronel, siempre al servicio de los servicios de inteligencia cubanos. No es exactamente así. Y cuando digo no es exactamente así, quiero que lo grabes esto. Es porque estoy al servicio del país. Y como estoy al servicio del país, si hay que dialogar desde una posición honorable con las autoridades cubanas, a cualquier nivel, yo lo hago. Siempre desde una posición honorable. Con esto estoy abriendo una espita, una vía hacia el futuro. Porque si esa opción se da, ahí va a estar sentado Manuel Cuesta Morúa. Pero es una conversación abierta y honorable para trabajar por el bien común. Pero no ha sido el caso, desafortunadamente. Pero no tiene nada que ver con los servicios de inteligencia. Ellos ahora mismo están atacando todo lo que pueden a activistas de Otro 18 a lo largo de todo el país,
Recientemente teníamos nosotros una reunión amplia del grupo gestor y de otros que trabajan con nosotros en otro 18 y fue interrumpida. Rolando Colombier Patterson ha sido juzgado. Rolando Cázares Soto, otro candidato, en Pinar del Río, San Juan y Martínez, ha sido condenado a 5 años de prisión. ¿Por una causa común? Por una causa común. De hecho, es interesante porque indica la manera en que funcionan los servicios de inteligencia. Él había tenido un conflicto de oposición en 2012 con la policía normal. Le habían acusado supuestamente de desacato y atentado. Eso no procedió, porque no habían pruebas evidentes para eso. De modo que la causa fue archivada hasta que el régimen la reactiva, los servicios de la policía política lo reactivan, una vez que Rolando Cázares Soto, un hombre popular en su comunidad, joven, dice que se va a postular como candidato a otro 18. Entonces, ahí empieza el proceso que parece no va a detenerse de judicialización política del derecho. ¿Usted ha sido arrestado? Yo he sido detenido en muchas ocasiones, pero nunca he estado preso. La mayor, digamos, distancia temporal de una prisión mía es de una semana, no más y no menos. Otras veces he sido detenido, muchas veces, eso sí, arrestado por días, por horas, por mis actividades, pero nunca he estado preso, nunca he estado condenado y espero no serlo. De esos 132, me dice usted que ya tienen más o menos para participar en el proceso electoral. ¿Realmente ustedes esperan que cuántos pudieran ganar? Mi análisis superficial de los candidatos más fuertes, creo que podrían ganar alrededor de 5 o 7 candidatos. O sea, en mi análisis objetivo. En la circunscripción. Así que podrían pasar la asamblea de nominación tranquilamente y podrían ser electos delegados. Entre 5 y 7. ¿En qué zona ve usted que pueden ganar esos 5? Básicamente en zonas populares de La Habana, como Habana Vieja, Arroyo Naranjo. Ahí yo veo al menos 2 candidatos posibles que pueden ganar, que pueden pasar. En Santiago de Cuba hay un candidato excelente. En Pinar del Río, San Juan y Martínez hay otro candidato excelente, que creo que también puede ganar. Y en el centro del país, también en Villa Clara, hay una candidata que creemos que puede ganar, en este caso. Puede haber sorpresas, pueden haber más, pero mi estudio preliminar, digamos, a partir de cuál es el arraigo de la comunidad, qué tipo de comunidad estamos hablando, porque hay un candidato que se presentó en una comunidad militar, aquí en La Habana, San Agustín. Eso, posible que pueda ganar allí. Ya no estamos hablando de la calidad del candidato, estamos hablando del ambiente sociológico del lugar, ¿no? Entonces, a partir de estos análisis, en estos lugares, creo que estas personas pueden ganar. No me relevo los nombres, no los revelo, pero creo que pueden efectivamente pasar a convertirse en delegados de su circunscripción y miembros de la Asamblea Municipal. Sería la primera vez que es electo uno, ¿no? Sería la primera vez que es electo uno. Ya hay algunos que han llegado, han estado en esa posición. Si soy más riguroso históricamente, yo soy historiador, yo diría que no sería la primera vez. En el año 89, alguien de apellido Bahamonde, en el Cotorro, ganó. ¿Y ejerció? Y no pudo ejercer. ¿Por? Porque las autoridades hicieron todas las marañas necesarias para repetir el proceso electoral. Esta persona después fue encarcelado y luego abandonó el país. Esta es la primera vez que un candidato independiente gana. He encontrado casos de la plataforma Otro 18 que al mismo tiempo que me están diciendo que sí, que aspiran a postularse, tienen intención de emigrar. Eso yo veo una contradicción. Sí, definitivamente. Definitivamente es una contradicción. De hecho, hace un par de horas hablé con una persona así que está en esa condición de que quiere ser candidata, y está en el proceso de emigrar. Y conversamos de que eso merece una solución.
habría que buscar una solución, porque ¿cómo puede aparecer como representante de su comunidad si luego la gente de su comunidad, los electores, ven que ella va a emigrar, ¿no? Eso sería un problema. Y probablemente en algún momento haya un cambio en esa dirección. O sea, ¿qué quiere decir que haya un cambio? O la persona opta por no hacerlo, y en esa, por no migrar, quiero decir, o opta por abandonar la candidatura. Porque en todo caso el mensaje que tenemos que enviarle a la comunidad es todo lo contrario, que vamos a estar al lado de la comunidad todo el tiempo. Y obviamente tampoco es posible la representación simbólica desde el exilio. Eso no tiene ningún sentido. En eso usted estuvo en Miami entre los consultores que estuvieron el 16 de junio cuando Trump habló en el Manuel Artime. No. ¿Usted no estuvo? No, no estuve. ¿Qué opinión le merece a usted la política anunciada por Trump y la retórica de los congresistas? Nefasto. Rubio, Nefasto. Nefasto. Simplemente nefasto. Volver a las políticas de la Guerra Fría, después que termina la Guerra Fría, es como segundas partes nunca fueron buenas. Y eso vale para los matrimonios y vale también para la política. Y yo creo que regresar a esa retórica dura, que al final de eso se trata básicamente, y al intento de pretender empujar los cambios, porque supuestamente voy a ahogar a la élite política y militar cubana, yo creo que solo ayuda al inmovilismo y no a la apertura democrática que nosotros queremos. Pasa y sucede que la lógica detrás de todo esto es todavía, lo voy a decir quizás mal y breve, pero es una lógica revolucionaria. Cambios abruptos y radicales producidos por políticas de hostilidad o hostigamiento de potencias contra países que no están en capacidad supuestamente de resistir esas políticas. Y así nos hemos pasado 50 y tantos años. ¿Y a quién ha ayudado? ¿Ha ayudado a la democracia? No, para nada. ¿Ha ayudado a los activistas de derechos humanos? No hay pruebas de eso. ¿Ha ayudado a la sociedad cubana? Tampoco. ¿Ha provocado la rebelión de las masas? Mucho menos. Que sí ha producido un abroquelamiento de la élite en el poder, que por demás se ríe bastante bien de esas políticas porque tiene muchas vías y muchos recursos para burlarlas. Si no se convoca, no estoy de acuerdo con ello, un embargo global, como sucedió en Sudáfrica, no hay posibilidad de que los embargos tengan efectividad. Y estoy hablando en términos políticos. Yo no estoy de acuerdo con ningún embargo global. Estoy hablando en técnica política. En técnica política, si usted quiere lograr un efecto, tiene que tener todos los recursos a la mano. Y los Estados Unidos no tienen todos los recursos a la mano para provocar un embargo total a la isla. Ahora, yo debo decir que nosotros nos opusimos y nos ponemos al embargo antes que el gobierno cubano. La primera declaración de Corriente Socialista Democrática, que fue donde me inicié, después esto se reconvirtió en Arco Progresista, la primera declaración pública que sale de la sociedad cubana o desde la sociedad cubana contra la política de embargo fue una que emitió la Corriente Socialista Democrática en 1991. Solo en 1993 el gobierno cubano empezó con su campaña contra el embargo. Hasta ese momento existía un poco la filosofía de que si no existía el embargo había que inventarlo, porque el gobierno cubano se daba perfectamente cuenta bien de que era la mejor coartada política para mantener las cosas como son, para mantener el inmovilismo en aquel relato bíblico de David contra Goliat, que vende muy bien en política internacional y sobre todo desde América Latina. Luego, en 93, caída del campo socialista, dificultades, obviamente reales para la economía cubana, entonces el gobierno cubano comienza con su campaña exitosa de condena al embargo en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, pero solo fue en el año 93. Ya en el año 91 yo me encuentro entre los firmantes de quienes dijo el embargo no, y nos oponemos al embargo. Y prontamente te vas a enterar de cosas interesantes en esa dirección. Volviendo habíamos tocado el tema de México, la reunión de Quintana Roo, donde se fue y se reunió la MOAT, usted participó. Sí.
Hay un grupo que dice que no pudo viajar porque la seguridad del Estado le impidió viajar al evento. Sí, así? exactamente. Alrededor de 21 personas no pudieron asistir porque de una manera u otra no lo dejaron abordar el avión. ¿Y ahí qué acuerdo se consiguió? Bueno, allí era la segunda asamblea anual de la MOAD. Somos alrededor de 50 y tantas organizaciones, proyectos y actores independientes. La MOAD tiene la naturaleza de reunir también actores independientes, es decir, gente con cierto liderazgo de opinión que quiere contribuir también a la agenda política. Los acuerdos a los que llegamos allí fueron fundamentalmente tres. Uno, potenciar el programa mínimo de la MOAD, que se llama Todos Cabemos. Empezar a potenciarlo ya desde finales, después que pasen las elecciones, y durante todo el año 2018, una agenda de implementación del programa Todos Cabemos. Segundo, tratar de coaligar dentro de la MOAD a dos sectores que son fundamentales para el trabajo político en cualquier sociedad, que son los jóvenes y las mujeres. Entonces, hubo dos acuerdos de crear una propuesta que se llama Liderazgo Mujeres, que reúne mujeres de distintas organizaciones, de distintas propuestas, y otra que se llama Liderazgo Jóvenes, así mismo, que reúne también a jóvenes de distintas propuestas, buscando perfilar el trabajo de estos dos sectores. Ese fue un segundo acuerdo. Tercero, sostener las elecciones de manera virtual en los próximos 3 meses, porque allí en Cancún, en Quintana Roo, debían haberse efectuado las elecciones anuales de la MOAD, pero no pudieron ser porque no hubo quórum para eso. El gobierno cubano nos dejó a 21 personas, otras tantas no podían ir de todas maneras, pero bueno, si hubieran ido las 21 para las que estábamos presentes, pues habría quórum para hacer las elecciones. Entonces, ese fue un tercer acuerdo. Y un cuarto acuerdo, que ya se está trabajando fundamentalmente en eso, es la creación de lo que en Estados Unidos llama un think tank. A mí no me gusta el término. Dentro de Cuba, dentro de la MOAD. Es decir, hay proyectos de organizaciones que tienen como perfil dedicarse a la sociología, al pensamiento, y van a unir esfuerzos en algo que provisionalmente ya empiezan a llamar Centro Multidisciplinar de Análisis Estratégico, que reúne gente en esa dirección para hacer propuestas de políticas públicas, análisis sociológico, demoscópico, y ese fue un cuarto acuerdo. Sobre la base de ya acuerdos que habíamos tomado. Y un acuerdo que habíamos tomado era que la mayor cantidad de organizaciones dentro de la MOAD pues participe de esta plataforma Otro 18, ya sea con movilización ciudadana, tratando de que la gente sepa de qué cosa es Otro 18, hasta la propuesta de candidatos de cada una de las organizaciones y otros ámbitos en los que venimos trabajando dentro de Otro 18, que viene siendo asumido en todo caso por la mayoría de estas organizaciones de la MOAD. Vamos a hablar de un tema que es escabroso, que tiene que ver con la financiación. ¿En la plataforma Otro 18 recibe financiación? No hay financiación. ¿O aplica para financiación? No aplicamos para financiación. Y te doy una razón, te doy un argumento. Y quiero ser absolutamente honesto y franco. Nosotros en otros momentos hemos aplicado para financiación, no como plataforma Otro 18, sino desde nuestras propuestas de nuestras organizaciones. Hemos aplicado para financiación, tanto en Europa como en América Latina como en Estados Unidos. Decidimos no hacerlo. Hubo una conversación de si hacíamos o no una propuesta de financiación para Otro 18 y acordamos no seguir adelante con esa propuesta. Por una sola razón. La propuesta Otro 18 contempla candidatos, gente que va a ser o potencialmente puede ser electa como funcionario en sus propias comunidades. Y no se puede dejar ni un rastro de duda de que estos candidatos independientes han sido financiados directamente para ser electos con dinero proveniente del exterior. Eso nosotros podemos manejarlo, administrarlo, probando de que sí recibimos financiamiento y no va en la dirección de los candidatos, pero no es muy creíble. Y evitamos entonces
que el gobierno pudiera tener el argumento de que cada uno de los candidatos independientes que se presentan, ni siquiera que son electos, vienen financiados por potencias extranjeras o propuestas extranjeras, cosa que no se ve bien, por supuesto, en ningún país del mundo. Un funcionario electo no puede ser financiado desde el exterior, tan sencillo como eso, y estamos totalmente de acuerdo con eso. ¿Ninguna financiación en la plataforma? Ninguna financiación en la plataforma Otro 18, ninguna financiación. Cuesta, ¿usted encabeza cuántos proyectos dentro de Cuba? ¿O cuántos encabeza y cuántos tiene presentados? No, yo soy portavoz de la plataforma Otro 18, soy uno de los secretarios de la Mesa de Unidad de Acción Democrática, somos 7 secretarios, soy uno de ellos, y específicamente lidero la organización Arco Progresista, que ya es una organización política de naturaleza socialdemócrata. Hasta ahí. Ya, ¿y tiene algún proyecto nuevo? No, mi visión es la de seguir trabajando en concertación dentro de la Mesa de Unidad de Acción Democrática. Segundo, la plataforma Otro 18, definida para el 2018 inicialmente, va a continuar. Y yo dedicaré mis esfuerzos en el futuro más visible e inmediato a trabajar en estas dos plataformas. Por supuesto, desde Arco Progresista. ¿Hacia qué dirección? Bueno, tenemos pensado varias cosas dentro de la plataforma Otro 18. Primero, seguir trabajando en la reforma electoral. Nosotros presentamos una propuesta global de reforma electoral con una agenda mínima, una agenda máxima, pero no ha sido exhaustiva. Vamos a seguir trabajando en eso y haciendo propuestas a la Asamblea Nacional para la reforma democrática de la ley electoral. El gobierno, por cierto, propuso una nueva ley electoral. Algunos dicen que ya la tiene hecha, lo que no la han puesto en vigencia, otros dicen que no está completa, la información exacta no la tengo, pero si ese es el caso, pues me parece así ser bienvenido, porque nosotros vamos a seguir trabajando en esa dirección. Segundo, vamos a trabajar para la legitimación ciudadana de las propuestas de la reforma electoral, y eso es un proceso lento en Cuba. Bueno, tenemos acceso. Ahora mismo, en esta calle J, ¿quién conoce que existe la plataforma Otro 18? Evidentemente, nadie. Tenemos que trabajar hacia la ciudadanía para legitimar nuestras propuestas de reforma electoral. En esa dirección va a seguir trabajando la plataforma Otro 18. Tercer lugar, la propuesta electoral desde la ciudadanía llegó para quedarse. Y vamos a trabajar también en dirección a las elecciones del 2021, las parciales, para las municipales, ya en mejores condiciones, preparando candidatos y preparando otras herramientas en las que estamos trabajando en Otro 18. Básicamente, tenemos otros puntos estratégicos, pero no puedo adelantarlo para que mis compatriotas no me cojan por el cuello. ¿Usted recibe financiación? Yo no recibo financiación. ¿De nadie? De nadie. ¿De ninguna ONG, de ninguna...? No recibo financiación de ninguna ONG actualmente. Yo recibí en algún momento sí financiación para la propuesta que nosotros estábamos adelantando desde Arco Progresista, que fue la base más o menos de esto de Otro 18, que se llamó Consenso Constitucional. Fue una conversación que abrimos por allá por el año 2011-2012 para hacer propuestas de reforma constitucional. Convocamos a ciudadanos, pero básicamente a personas expertas, conocedoras del derecho, que no es mi caso, para adelantar eso. En ese momento sí. Luego decidí no recibir más financiación, justo porque estaba caminando en la dirección de candidaturas independientes. Y no quería ninguna nube, de ninguna manera. ¿Cómo vive? ¿De qué vive? Ah, perfecto, muy buena pregunta. Yo escribo profusamente. Ya en los últimos tiempos he dejado de hacerlo porque publico en el periódico El País, publico en Diario de Cuba. ¿Eso se lo paga? Y eso lo pagan. Eso lo pagan y de eso básicamente vivo yo. ¿De sus artículos? De mis artículos, de mis escritos. Yo publiqué, a mí me editaron en Argentina un pequeño libro sobre pensamiento socialdemócrata, artículos míos, y en algunos lugares se ha vendido y por supuesto ese dinero me sirve también para comer. Básicamente la ayuda de amigos también. Por ejemplo, mi teléfono me lo recargan amigos todo el tiempo, desde Miami, desde Europa, desde América Latina. Sobre todo cuando recargas, me recargan el teléfono. Ya es algo que no tengo por qué pensar, ¿no?
porque ellos se encargan de eso. Y así voy sobreviviendo. Yo no soy tampoco muy exigente en la vida común, en la vida social. Yo vivo con humildad, absolutamente con humildad. Si hubiera alguna oportunidad, te llevo a donde vivo, te muestro la cama en la que duermo, te muestro la ropa que tengo y mis únicos artículos, que son libros, porque no tengo ni televisor, no tengo computadora, porque me la quitó el gobierno, no porque no quiera tener, no porque me quiera vender como anacoreta, simplemente me la quitó el gobierno y decidí que no me quitara más ninguna. De manera que trabajo con computadoras amigos, prestados. Ahora mismo mi sobrina, yo terminé unos trabajos de hacer, mi sobrina me dijo, tío, el fin de semana coge, y yo escribí, se la devolví hoy lunes y punto. ¿Y en las embajadas no recibe acceso al internet? Recibo acceso al internet de la embajada, yo voy a la embajada norteamericana, ahí hay acceso a internet. Voy también a la embajada checa, embajada checa de la República Checa, ahí también tengo acceso a internet y eso me facilita un poco no tener que hacer esos gastos a la hora de la comunicación. ¿Usted ha tenido relación o conoce la National Endowment for Sí. Democracy? ¿Conoce Río Juan? Exactamente, amigo mío. Amigo suyo. Amigo mío. Ya. Ahmed Río Juan. Exacto. Y la National Endowment for Democracy no encuentra o no tiene ninguna vía de comunicación para ayuda a financiar sus proyectos. Sí, lo tiene. Lo que pasa es que nosotros, para otros 18, decidimos no Y para aceptarlo. progresistas. Para Arco Progresista en el pasado sí recibimos, pero ahora no. Ahora en estos momentos no. Y los demás integrantes de algo progresistas que no escriben artículos, porque Mira, cuento, muchos trabajan, están vinculados laboralmente. Arco Progresista es una organización de naturaleza socialdemócrata, que en cualquiera de los análisis de espectro político la va a situar como una organización moderada. Y esa es nuestra actitud y esa es nuestra conducta. Eso ha logrado o ha evitado que muchos, no fue mi caso, desafortunadamente, pero que muchos no sean expulsados de sus trabajos. Y trabajan mucho. Algunos son contrapropistas. Por ejemplo, la que coordina Arco Progresista en Santiago de Cuba, María Mercedes, es contrapropista, con su licencia, no por la izquierda, y vive de eso. Otros trabajan, y te decía que somos un partido taxi. Funcionamos más para hacer comunicar nuestra idea con simpatizantes que con miembros declarados y públicos que puedan tener problemas en su trabajo. De modo que la mayoría de la gente tiene algo de lo que sobrevivir. Yo sería, entre todos, el que menos opciones tendría de trabajar, porque luego de que me expulsaron en el año 91 intenté, sobre todo para satisfacer a mi madre, buscar trabajo de nuevo, y de todos me expulsaron. Le demostré que ya era persona no grata en el sistema laboral cubano, y eso trajo dificultades para mí. me he encontrado con personas que lo respetan, y usted tiene personas que sí, que lo respetan, pero también tiene detractores. Absolutamente, tengo más detractores que personas que me respetan. Y básicamente, Aunque hay detractores que me respetan, debo aclarar. sí, porque hay detractores. Hay detractores y detractores. Y básicamente estos detractores hablan de que usted sí tiene un alto nivel de financiación, que usted tiene realmente un nivel de vida muy por encima de lo que usted puede recibir. O sea, hablan de corrupción. O sea, ¿usted cómo responde a esas inquietudes o a esos comentarios? Yo respondo simplemente pidiéndole que pongan las evidencias, que pongan las pruebas de mi corrupción. No es primera vez que eso sucede. Hace muchos años también me acusaron de lo mismo, pero nadie pudo poner evidencia. Nadie pudo poner pruebas de eso. Y yo siempre respondo en ese sentido siguiendo la mentalidad anglosajona. Tienes derecho a tu opinión, no a los hechos. Pongan los hechos de corrupción. Otro tema en el cual lo señalan sus detractores es en que alrededor suyo, las personas que usted elige, con las personas que son sus amigos, que le caen bien a usted, son las personas que pueden conseguir viajar y que siempre viajan los mismos. No es exactamente así. Y si pudieras ampliar la base de entrevistas te darías cuenta que no. Pero está bien que lo digan. Pero no es exactamente así. Te cuento. Y yo siempre, como tengo una mentalidad autorreflexiva, no tengo ningún problema en criticarme públicamente. Y resulta
que muchas personas de las que han salido no han sido mis amigos y han salido justamente porque han sido activistas que han animado sus plataformas y lo que han hecho es quedarse fuera de Cuba. Si viajaran nada más que mis amigos, muchas de esas personas no hubieran podido quedarse fuera de Cuba. Pero viajaron porque yo tengo un espectro abierto en esa dirección. Justamente mis amigos, algunos siempre se quejaban de que abría el juego a otras personas, con mis relaciones exteriores, y no los montaba a ellos en el barco o en el avión de la salida. Y yo les decía, y les digo, y les sigo diciendo que prefiero asumir el riesgo de que supone abrir el juego a otros actores si quiero ser coherente con la imagen de concertación que siempre trato de enviar. Ahora, ciertamente, también mis amigos han viajado, pero que mis amigos hayan viajado no significa que quienes no sean mis amigos no hayan podido viajar, porque yo tengo sonados que se han hecho ellos enemigos míos. Yo no construyo enemigos, pero tengo sonados enemigos que han viajado. Y justamente lo han hecho porque he creído y he dado sus nombres y sus propuestas y sus alternativas para que también se abran posibilidades de intercambio, de formación, de conocer el mundo, que es muy importante, sobre todo a la hora de regresar a Cuba. Realmente el liderazgo de la oposición en Cuba tiene muchas utilidades públicas y aparece, yo le mencioné el caso suyo porque lo estoy entrevistando a usted, pero realmente en es general obvio. el liderazgo, o sea, hay muchas opiniones otra cosa de lo que hablan de usted es de que es muy autoritario. Bueno, ¿Usted es autoritario? no, para nada. Yo soy de los que practica, y uno de los primeros que introdujo en Cuba algo que se llama democracia deliberativa. ¿Y qué supone la democracia deliberativa? Que todos entramos a esta mesa, nos sentamos a conversar, dejando fuera las jerarquías y las ideas preconcebidas. Ese es mi estilo. Justamente, la plataforma Otro 18 conformó su propuesta global de reforma a la ley electoral con esa metodología de democracia deliberativa. Porque no se trataba de llevarle a los ciudadanos una propuesta hecha, o a la gente una propuesta hecha, sino se trataba, y se trata siempre, de hacer que la gente participe en la creación de su propuesta. Eso da un sentido mayor de pertenencia. De manera que no soy autoritario. Mi vocación es democrática y soy un demócrata a carta cabal. ¿Y sectario? Sectario no, para nada. De hecho, mis críticos a la izquierda dicen que mi socialdemocracia es demasiado rosa, demasiado light, demasiado centro. Justamente porque creo en la flexibilidad de las ideas. De todas maneras, al final es de la conversación pública entre gente con derecho a hacerlo y luego con gente inteligente de donde salen las mejores ideas y las mejores propuestas. Entonces, volviendo ahora ya no despersonalizando el tema, o sea, en general se percibe mucha hostilidad dentro del liderazgo y aparecen en general acusaciones de corrupción, de autoritarismo, de que siempre viajan los mismos, de robo, o sea, para no hablar de unidad. ¿Realmente el liderazgo de la oposición enfrenta estos males? Sí lo enfrenta, definitivamente. Yo escribí hace poco un texto que lo titulo Conversación autorreflexiva elegante. Titulo ese texto. Así. Lo titulo así porque ese es el nombre de un proyecto, de una propuesta de una amiga mía psicóloga, que decía que nosotros, como sociedad, no pretendíamos ni podríamos seguir hablando de cambio si no nos mirábamos a nosotros mismos, si no nos mirábamos dentro. Y ella propuso eso alarmada. Ella no es de la oposición, solo es amiga mía. Ella propuso eso alarmada porque tiene mucho acceso a internet de su trabajo, que viaja, porque notó que Facebook es lo que yo llamo un solar cibernético. Y decía, esto es imposible. Es decir, cómo gente que se propone liderar un cambio en la sociedad civil es capaz de matarse cainitamente entre ellos y de manera pública. Ahí no están construyendo ni una referencia, ni un paradigma, ni unos valores. Y eso hay que superarlo.
y propuso hacer este espacio, ¿no? Que se empezó a hacer realmente con gente que no tiene nada que ver con la política. Porque la conversación autorreflexiva supone que yo tengo que tener el coraje y el valor de que alguien me diga: Manuel Cuesta Morúa, usted es un corrupto, autoritario, arrogante, y yo mantenerme con la cara de póker, no exaltarme, tratar de reflexionar sobre eso, y en todo caso, si me voy a justificarme con un argumento, o en todo caso, pensar y repensar bien lo que me están diciendo. Y en esa naturaleza y en ese proyecto me permitió alumbrar a mí este fenómeno de mucha hostilidad. Mi propuesta, y por eso escribí el texto, que lo voy a enviar en un par de días, texto de 3 cuartillas, simplemente, a muchos amigos, es la de: mire, hay que detener esto. Las diferencias existen, pero lo que hace la diferencia en el tratamiento de las diferencias es si lo hacemos de manera decente o elegante. Al final se trata de si las diferencias podemos tratarlas de manera elegante o de manera indecente. Tenemos una opción: o lo hacemos de manera indecente o lo hacemos de manera elegante. De manera elegante es constructivo, porque no se trata tampoco de esconder las diferencias. Lo fundamental de esto es despersonalizar los conflictos, al final, para que salgan a relucir los argumentos y no los adjetivos, no las creencias o no los prejuicios. Vienes de Estados Unidos, sabes que ahí se ha ideado con mucha fuerza ese concepto de la posverdad. Sí. Y ahí nosotros, cuando yo leía sobre eso, decía: nosotros estamos instalados en la posverdad desde el año 60, ¿no? Que es la de convertir las creencias y los prejuicios en hechos. Y cuando uno convierte creencias y prejuicios en hechos, no le queda más que denostar al adversario, porque al final siempre hay una diferencia. Y hay que superar eso. Me doy cuenta, pero esos son males que nos están afectando. Y yo creo que con un razonamiento interesante, inteligente y una conversación elegante, pues se puede superar eso. Volviendo al tema de la financiación, la congresista Ileana Ros-Lehtinen, porque el presupuesto de los Estados Unidos excluyó hechas reducciones en el Departamento de Estado que afectan a la USAID, y de 20 millones que se aprobaron el año pasado, o sea, ahora no aparecía dinero. Hay una propuesta de 30 millones después de la congresista Ros-Lehtinen y otros congresistas republicanos. Y en palabras textuales de la congresista Ros-Lehtinen, si Estados Unidos no garantiza ese dinero para la oposición en Cuba, desaparece la oposición. Eso textualmente le planteó la congresista al Departamento de Estado. Obtuvo una respuesta del Departamento de Estado que a mí me asombró poco, pero realmente, o sea, el hecho de que la congresista diga que desaparecería la oposición si no existe el dinero del contribuyente norteamericano para financiarla, llama mucho la atención. Bueno, pero también, porque la oposición cubana existió durante mucho tiempo sin financiamiento de los Estados Unidos y existía como oposición. 1, 2, muchos de los activistas, proyectos y propuestas dentro de Cuba existen y no reciben financiamiento de los Estados Unidos. ¿A dónde van los 20 millones? Esa es una buena pregunta. Yo desconozco a dónde van los 20 millones. Yo sé que se han hecho auditorías, ha habido una discusión pública en el Congreso norteamericano referente a los destinos de esos dineros. Alguna vez hubo un informe público que demostró que esos dineros iban a destinos contrarios, destinos distintos a los que fueron previstos. En todo caso, yo desconozco a dónde va ese dinero. Pero lo que no es cierto es que la existencia de la oposición depende de un presupuesto de los Estados Unidos. Eso no es cierto. Probablemente hay algunos activistas, algunos grupos, algunas organizaciones que reivindican esto, ¿no? Como necesario, como vital para su existencia, y eso yo lo respetaría, pero en todo caso no es generalizable a la oposición. Desde Santiago de Cuba a Pinar del Río hay oposición que nunca han visto un recurso proveniente de los Estados Unidos y están ahí. Otra cosa es su coherencia, otra cosa es su consistencia, su capacidad y alcance, eso es otra cosa. Pero como activistas y como oposición existen sin el dinero norteamericano. Arturo Rojas, Ajá. que me planteó que él había sido quien había ideado el proyecto de COPE, de observadores y demás, y que usted lo había destituido de ese proyecto. Usted lo había decidido, pero que él realmente era la persona que había quedado. Pero que usted lo había destituido y había nombrado a otra persona. Ya. Bueno, eso es una
yo lo voy a decir con de la manera más eufemística posible. Eso es una contraverdad. El compatriota no creó ese proyecto. Te contaba hace un rato que nosotros desde el 2015 empezamos a trabajar en la propuesta de reforma de la ley electoral. Y olvidé un detalle cuando te hablé de eso. A la altura de noviembre del 2015, en la medida que la plataforma Otro 18 fue creciendo y se sumaron actores, fuimos invitados a trabajar y a intercambiar con personas e instituciones con experiencia en América Latina sobre el tema electoral. Y de esos intercambios, Costa Rica, te menciono, hay una institución que se llama CAPEL, que tiene que ver con procesos electorales, fue la primera que nos, digamos, acogió, vio con cierto, digamos, peso y propuesta y sentido esta propuesta de Otro 18, y allí nos invitaron a no solo trabajar comparativamente las propuestas de reforma a la ley electoral cubana, estudiando las leyes electorales, sobre todo de América Latina, sino que nos invitaron a que observáramos elecciones de manera fáctica. Y así lo hicimos en Argentina en 2015, cuando sale Macri, lo hicimos en Guatemala, lo hicimos en Colombia. Activistas nuestros participaron en ese proceso de elección. Y en una de esas discusiones, Juan Antonio Madrazo Luna fue la primera persona que dijo, necesitamos crear una red también de observadores. Otra persona, se llama Marta Adela Tamayo González, fue la que le puso el nombre a esa red, Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales. Y fui yo quien convocó a este compatriota a que participara y coordinara estos esfuerzos, por dos razones, y mencionabas una hace un rato. Siempre he sido acusado de que favorezco nada más que a mis amigos. Y para mí era importante, y sigue siendo importante, aunque fue un intento mío personal, fallido, que por supuesto consulté con el grupo gestor de Otro 18, por esa razón convoqué a Arturo Rojas a que participara. Se había acercado, me había dado la idea de una persona con la que se podría intercambiar, se podría adelantar este tipo de propuestas. Por eso lo convoqué. Pero su visión de las cosas y su mentalidad sobre todo no es compatible con el estilo que ya desde 2015 tiene Otro 18, que es un estilo muy deliberativo. Yo soy historiador, escribo, soy lo que de alguna manera llaman acá alguien ligado a lo intelectual. Lo que nosotros nunca hacemos, ni en Arco Progresista, ni en la MUAD, ni en Otro 18, es aparecernos con un texto como la propuesta definitiva que debe ser para el grupo. Es una sana práctica la de hacer propuestas y considerarlas todas como, dirían en inglés, draft, decimos nosotros borrador. Y hasta tanto no pase por todos los implicados, esa propuesta no sale como la propuesta de Otro 18, o como la propuesta de la MUAD, o como la propuesta de Arco Progresista. Yo lidero eso, es verdad. Lo que yo nunca podré decir es que los textos, las propuestas y los proyectos escritos en blanco y negro de cualesquiera de estas tres plataformas son escritas, redactadas y concebidas exclusivamente por mí. Eso nunca podré decirlo, porque no es verdad. Y hacemos esa sana práctica justamente para trabajar una zona muy difícil en la cultura cubana, que es la de la humildad. Nos hemos embarcado como país, como proyecto de nación, porque no somos humildes. No tenemos una visión exacta de dónde estamos, y cuál es la realidad que estamos pisando y cuáles son nuestras opciones. Seguimos con la idea de Hernán Cortés, la de que yo puedo cambiar todas las cosas. Como Fidel Castro lo pudo hacer. Casi siempre todos nos imaginamos que también podemos hacerlo en una dirección u otra. Ciertamente me han acusado de autoritario, pero ese no es mi estilo. Mi estilo es deliberativo. ¿Pero usted destituyó a Arturo Rojas? Yo destituí a Arturo Rojas después de consultar con el grupo gestor. Porque fue desde el grupo gestor de Otro 18 donde muchos empezaron a sacar las alarmas
en relación con la mentalidad. Ni siquiera es alguien, no siquiera es una persona que de alguna manera pueda o no trabajar en la oposición o en la sociedad civil, pero no responde a la mentalidad, a la concepción, al estilo de Otro 18. ¿Y fue usted quien nombró a una nueva persona? Fue el grupo gestor quien nombró una nueva persona. Porque una de las cosas que perdí, uno de los privilegios que perdí en el grupo gestor, es la de proponer a personas para determinadas responsabilidades. Y esto puede ir on o off the record. ¿Por qué? Porque me he equivocado mucho. Y perdí ese privilegio. Hasta tanto el grupo gestor no decida o defina con varias propuestas quién o quiénes pueden ocupar determinadas propuestas, no se aprueba después de la experiencia con Arturo Rojas. De manera que Martadela la propone el grupo gestor y por una sola razón, porque Martadela viene del grupo gestor desde su fundación y generaba la confianza. Es amiga mía, efectivamente, como lo son todos los del grupo gestor, y como lo son otras tantas personas que no están en el grupo gestor de la plataforma Otro 18, pero son parte de Otro 18. Porque tengo muchos detractores, pero también tengo muchos amigos. ¿En Miami ustedes tienen alguna organización contraparte? Hay una que se llama Coordinadora Socialdemócrata. ¿Quién la lidera en Miami? Ya una persona un poco apagada públicamente, pero que todavía se mantiene de algún modo activo, se llama Arnoldo Müller. Arnoldo Müller es nuestra contraparte ahí en Miami. Hay otra persona también, se llama Ciro del Castillo. ¿Algún otro tema que quiera conversar? No, yo creo que ha sido suficiente. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Muy amable. No. Hemos tenido una larga Una charla. Creo que una buena entrevista hemos tenido.